Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ahora vamos a hablar de dos temas que, si bien no están desplegados en el discurso presidencial ante la Asamblea Nacional del 27 de febrero, tienen mucha importancia y están relacionados con determinados puntos de ese discurso. Uno es el plan, el, el pacto eléctrico, el llamado pacto eléctrico que fue firmado antes del discurso. Y otro es el tema de yo diría, lo llamaría la venganza china, la venganza oriental con el tema de la vacuna, una venganza sutil. Comencemos por el tema del pacto eléctrico. Y esto está relacionado con la entrevista que le hicieron a Macarrulla. No hay tal pacto eléctrico, ¿eh? Eso es un bulto. Y eso es un traspaso en ese tema del poder a los grandes empresarios. Macarrulla se vio obligado a hablar de esto porque en una parte de la sociedad se ha dicho con mucha propiedad, se expresa que de lo que se trata es de un pacto, de un acuerdo del gobierno con los empresarios y que dejó el área social fuera. Él reacciona frente a esto de esta manera. Él dice que no, que eso es mentira, que el Consejo Económico Social, que fue el escenario donde se firmó ese pacto, tenía en su seno a las centrales sindicales, por ejemplo. ¿Y qué son las centrales sindicales? Solo el 4% de los trabajadores y trabajadoras dominicanas están afiliados sindicalmente. El proletariado, la clase obrera, los explotados, las explotadas andan por otro lado y tienen formas de lucha por otras vías, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero no solo, sino que ese consejo, manipulado por el danilismo y por los grandes empresarios en ese momento, porque ellos están con el gobierno de turno, fue afectado en su estructuración. Incluso la representación no obedecía al mandato de ley y estaba minimizado el sector social en términos de representación y abultada la representación empresarial para lograr determinados propósitos. En el momento crucial, frente a temas muy importantes, se produjo la diferencia con la parte del área social que estaba representada en ese Congreso. Incluso con un sector empresarial, el sector de Herrera. Y ahí es que se produce la situación de que no fue firmado durante el gobierno de Danilo ese pacto. Por lo menos ese gobierno no se atrevió a dar ese paso en esas circunstancias. Ese acuerdo con los empresarios es el que asume ahora el PRM, la cúpula del PRM y el gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios, alegando que ya no se puede posponer más. Es decir, asumen la misma actitud que criticaron antes, porque ellos criticaron o se opusieron a la firma del pacto como partido. Y entonces Macarrulla alega también que están firmando los partidos. Él dice los principales partidos, los 5 principales partidos. Ya sabemos lo que son. Esa partidocracia, ¿no?, corrupta, plegada al gran empresariado. Eso es lo que están defendiendo, y lo están defendiendo ¿por qué? Porque realmente de lo que se trata con ese paso ya es cerrar ese capítulo
yo le decía que no es un pacto real porque lo peor de todo es que hay una política estatal por encima de eso, una política desde el Estado, desde el gobierno, es malo el término ahí estatal, para traspasarle todo el poder progresivamente al sector privado del sistema eléctrico, que implica además un sector estratégico. El que lo controla puede apagar el país, es un sector de seguridad y eso le da mucho más poder al gran empresariado en un Estado que ha sido usurpado, que ha sido asaltado por el gran empresariado. El otro tema es el tema de la sutil venganza china. Ustedes recordarán cómo trató Estados Unidos a este gobierno y cómo se plegó al gobierno primero de Danilo y luego al gobierno de Abinader con el tema de las relaciones con China y todo el enfriamiento que se produjo de las relaciones del gobierno de Abinader con China y todos los esfuerzos dirigidos a buscar la vacuna en la negociación con las grandes corporaciones, con la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, en la que están los grandes magnates del capital a nivel internacional, los Rockefeller, los Bill Gates, todo esto. Y todo el plan dependía de esos suministros. Y no estaba concertado ningún acuerdo con China. Y resulta que esas empresas, con toda su voracidad, con toda su ambición, comienzan a especular y a venderle al mejor postor a nivel mundial. Y el mejor postor, naturalmente, que eran los países súper ricos. Y entonces el plan estaba impedido de arrancar. Y ahora nadie de la gran prensa de este país, de los dirigentes políticos, hablaron, criticaron esa actitud sumisa y riesgosa. Y ahora sí, ahora están hablando de que China salvó el plan de vacunación en grandes titulares. Y eso sale por la televisión en todas partes. Usted vea que conduce la política entreguista progresiva, pero hay circunstancias en las que se ven obligados. Y como se trata de comercio mundial, ahí entonces viraron un poco el chucho del tren y comenzaron a buscar los chinos. Y los chinos, sabios como son y calmos, aprovecharon la oportunidad y se han ganado los aplausos. Y eso lo han hecho con América Latina y con todo esto, porque están asumiendo inteligentemente el tema vacuna no tanto como un tema de negocio para especular, sino como un tema de que se trata de un problema de salud colectiva de la humanidad. Fíjense que el embajador chino en un artículo dice, no la llamemos la vacuna de la diplomacia, sino la vacuna de los pueblos. Y dice, nosotros no estamos condicionando absolutamente a nada. Es decir, le han dado una bofetada sin mano a este gobierno y a todos los entreguistas que lo que están haciendo es aplastando la soberanía del país. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer